Esta conferencia la vamos a dictar entre Ana Soteldo, que nos va a hablar al final de algo interesante que es el Haynes Test o el análisis de suelo que hoy en día hacemos aquí, que usamos pues aquí en NatBio y que nos ha permitido entender muchísimas cosas y por supuesto mi persona y que voy a conversar yo con ustedes hoy. El elemento que hemos visto, porque no es más allá de lo que hemos podido ir descifrando en la finca nuestra finca. Nosotros somos ganaderos. Cuando la gente me pregunta, ¿tú eres qué? Yo, ganadero. Bueno, que fui ingeniero y otra cosa. Sí, ahorita soy ganadero, ¿no? Y me estoy convirtiendo en agricultor y los felicito a los agricultores porque no es fácil. No es nada fácil. Muy fácil es hablar pistoladas como uno, pero difícil es ser agricultor. En caso de ganadería sí lo hacemos desde hace mucho tiempo y la diferencia nuestra con muchos de ustedes que nuestra finca está en el semiárido venezolano, en el semiárido larense. Nosotros tenemos 9 meses y medio de sequía y 2 meses y medio que parece que va a llover. Mientras todos tienen agua ahorita, nosotros estamos en el momento más recalcitrante de nuestra sequía. Para nosotros nos llueve es a final de septiembre. Entonces estamos ahorita en lo que ustedes serían sus finales de marzo, principios de abril. Ubíquense ese momento, bueno, así estamos nosotros, pero después de que dejó de llover en noviembre. Algo cae en primavera, tenemos una condición muy cercana a Falcón. De por sí en Falcón hay una finca que escasamente en el año le ha llovido 180 milímetros, a nosotros nos ha llovido un poquito más, porque en febrero cayó algo de agua por el huracán que pasó cerca y nos descargó agua, pero realmente nosotros siempre estamos enfocados en cómo enfrentar la sequía. El productor venezolano en general, pues somos amigos de muchos. Durante esta época se nos olvida que viene una sequía. Y nos acordamos la sequía cuando entramos en enero. Y nosotros no tenemos escapatoria. Nuestro trabajo siempre es en función de la sequía. Entonces, bueno, eso ha permitido que entender muchísimas cosas. Y entendimos, los que estamos en Carora, la finca que no tiene agua no tiene valor. Y la finca que no tiene riego está completamente desertificada. Ese es el común denominador. Por supuesto, nosotros tenemos riego, pero hasta el año 2019 toda esa fantasía se derrumbó porque nuestros sistemas de riego, que básicamente son 84 hectáreas bajo riego con aspersión con cañones de 2 pulgadas, se mueven con motobomba. Y ya en el 2019 no es que el gasoil estaba caro, es que no se conseguía. Y la finca hizo como el avión que se cae. Entró en Barrena y ahí tuvimos que o corríamos o nos encaramábamos. ¿Y qué fue lo primero que hicimos? En agosto del 2019, y les he hecho este cuento para poder hablar, pues no crean que esto de regenerativo fue porque nosotros vimos y dijimos, vamos a hacerlo regenerativo. No, eso fue accidentalmente, en función de observación. En el 2019, en agosto, que es el momento más seco, tomamos la acción que todos tomamos en verano, que manda a los animales para la montaña. Ya no hay nada que comer en los potreros. Manda a los animales para la montaña, eso tiene sus consecuencias. Primero tienes que tener todos los señores, los vaqueros ahí todo el tiempo en la montaña, que no te vayan a robar, que no se vayan a escapar de la finca. Y esa decisión la tomamos Arturo y yo, no teníamos nada. La finca estaba como estaba este suelo, de ese color y de esa abundancia de pasto, así como está esto. Y cuando retornamos en enero los animales, en diciembre, enero, que ya había pasado la época de lluvia para nosotros y habíamos podido rescatar lo poco que quedaba, nos encontramos con algo que no podíamos explicar. Una bermuda, que es el peor pasto, para que sepan, en la zona seca, no hay pasto más malo que la bermuda. Eso fue otra moda que nos metieron y nosotros caímos también. De este tamaño y verde. Es un suelo arenoso. Yo sé, esto no es normal. Y Arturo y yo en el potrero así, ¿qué habrá pasado? Los dos somos profesores de la UCLA de agronomía, ¿no? Entonces, bueno, debe ser que la masa no sabíamos. No sabíamos, pero teníamos una observación que no sabíamos explicar. Y en el año 2020, que ya estábamos en el 2020, en mayo, con la pandemia, encerrado a las 6 de la tarde, viendo documentales, me tropecé con un documental que se llama Besando el Suelo, Kiss the Ground, que es del Departamento de Agricultura de Estados Unidos,
Y viendo el documental llamé a Arturo, ve el documental, ya sé lo que está pasando. Una ruptura de paradigma total. Los americanos nos llevan 35 años de ventaja, igual que los franceses, los australianos, los neozelandeses. Los argentinos mucho menos, los brasileros nos llevan posiblemente algo de ventaja, no mucho tampoco, posiblemente unos 8 años. Pero entendimos algo importante. Uno, que el suelo es un ente vivo. Y la gente dice, bueno, eso suena romántico. No, eso es así. Eso es así. ¿Qué significa? El 85% de los nutrientes que ve la raíz de la planta se lo entrega un microorganismo. Si el microorganismo no está ahí, la raíz no ve el nutriente. Quiere decir que los fertilizantes sintéticos que echamos en el suelo, si el microorganismo no está ahí, la planta lo que absorbe es el 15%. Interesante. Y eso yo lo pongo muy sencillo. Imagínate que hagamos un cepillado. ¿Saben lo que es cepillado, verdad? Un bloque de hielo, hacer un raspado y lo llena. Pero imagínate que el bloque de hielo lo hagamos de colita, no de agua normal, sino agua con colita. Entonces el bloque de hielo es rojo, ¿verdad? Y yo lo raspo. Agarro el vaso, lo lleno y después le echo colita. Y le pongo el pitillo. Si los microorganismos no están ahí, la raíz de la planta va a ser el pitillo. Yo lo que succiono es el líquido. Pero el hielo no lo puedo succionar. Si el microorganismo está ahí, ese hielo se disuelve. En otras palabras, los microorganismos del suelo es a la raíz de la planta, como los microorganismos del rumen es a la vaca. Si el rumen no tiene activos los microorganismos, usted le puede dar lo que usted quiera que no se va a alimentar, a menos que le dé harinas, pues. Pero se convertiría en un monogástrico. Ese fue el primer impacto. Y el otro impacto importante es que la infiltración, el agua que cae, y eso es buenísimo porque todas estas zonas maiceras ocurre exactamente lo mismo, para que esa agua penetre, se infiltre, no tiene nada que ver con la compactación a 30 centímetros, para que sepan. Esa compactación que nos gusta romperla con el subsolador, eso no tiene nada que ver con la infiltración. Eso tiene que ver con el crecimiento de raíces, pero no con infiltración. La infiltración ocurre en los primeros 2 centímetros del suelo. Y esa infiltración está dominada por la actividad biológica del suelo. Y no tiene nada que ver la clase textural. Usted puede tener los suelos que nosotros tenemos, que son arenofrancosos. Cuando digo arenofrancoso, 87% de arena. ¿Quién ha estado aquí en la finca de nosotros? Bueno, aprovechen cuando se hagan los días de campo ahorita que viene el verano, ¿no? Arena de playa, y tenemos sitios en donde no infiltra nada. Y aquí que tenemos el peor suelo de la zona, estos son arcillo limoso salinizado, con sodio, o sea, esto es el peor suelo, son suelos regados con agua salada históricamente, tablones de caña hasta que dejaron de producir caña, porque ya no podía la pobre caña. Aquí tenemos infiltraciones tan buenas como las buenas que tenemos allá, que son alrededor de 1000 milímetros por hora. Aquí infiltra 1000 milímetros por hora, en esta aquí, en una zona, y en otra zona infiltra 0, y es el mismo suelo. Hoy no lo vamos a hacer, porque si no, no hacen el curso de ganadería y agricultura regenerativa. Y lo medimos con esto. Cortesía de Danac con Empresa Polar, que ahí está el equipo de Polar y Danac, Franklin, que hemos venido investigando, y junto a Jesús, varios experimentos del año pasado, y tenemos este proyecto interesante con Danac. Entonces, la gente dice, no, es que es la clase textural. No. Y bueno, ¿cómo podemos que todo esto mejore? ¿Y por qué la infiltración es importante? Bueno, porque si toda esa agua que a ti te cae no se infiltra y escurre, eso no está disponible para el cultivo. Quiere decir que cuando pegan 5 o 6 días de verano, ya el maíz parece una matica de cebolla. Después que hayan caído 50 o 60 milímetros 5 o 6 días antes. ¿Es por qué? Porque el agua no penetró. Entonces, eso es fundamental. Y eso es una de las cosas que tenemos que trabajar, porque eso no se hace de la noche a la mañana, sino que hay que ir avanzando. Entonces, manera como hacemos hoy agricultura, el 95% de los agricultores en Venezuela sigue usando las mismas metodologías y con las consecuencias de
lo que eso trae, que es la destrucción de la microbiota. Y todos los estudios, para que lo sepan, todos los estudios que se hacen de nutrición de plantas, que se han hecho en la historia, ¿cómo se hacen? ¿Cómo los hacemos en la universidad? En un invernadero para controlar todos los factores, ¿verdad, don Emiliano? ¿Y qué es lo primero que hacemos para controlar todos los factores? Esterilizamos el suelo antes de meterlo. Entonces dime que si lo que vamos a obtener ahí tiene que ver con lo que sucede en la naturaleza. Es como si fuésemos a hacer un estudio de rumiante y le matamos todos los microorganismos del rumen. Y entonces empezamos a evaluar diferentes tipos de alimentos. Por supuesto, el comportamiento va a ser completamente diferente. Entonces no tengan miedo de romper paradigmas. Es más, la doctora Christine John de Australia dice, si usted en los últimos 12 meses no ha roto un paradigma, tóquese el pulso a ver si usted está vivo, porque tiene que estar muerto. A la velocidad que va la tecnología y la ciencia avanzando, estamos rompiendo paradigmas a cada rato. El cáncer. Hoy en día se sabe que las células cancerígenas, sin excepción, producen energía a través del proceso de anaerobiosis. No pueden usar oxígeno. ¿Ustedes sabían eso? ¿Y cómo lo hacen? Y han repetido ese experimento montones de veces. Modifican ratas, ratones, todo para que les dé tumores. Les dan cianuro y por supuesto todas se mueren. Instantáneo. Sacan los tumores, los dispersan y todas las células están vivas. ¿Qué significa? El cianuro lo que hace es que bloquea el oxígeno, el transporte de electrones en el ciclo de Krebs. Quiere decir que las células cancerígenas no usan el ciclo de Krebs, lo tienen dañado. Usan glucosa, que a través de la glicólisis produce energía y el residuo es ácido lácteo. Esa es la manera. Sigan comiendo azúcar entonces. El azúcar es bueno para otras cosas, pero no para eso. Es una ruptura de paradigma, ¿verdad? ¿Ustedes lo sabían? Entonces hay que leer. Y la lectura no es Instagram. Y la lectura no es cadenas de WhatsApp. La lectura es la lectura de documentos arbitrados, referenciados, libros. ¿Ok? Que lo pueden ver en sus cuestiones electrónicas, pero esa es la gran realidad. Pues si no, nos vamos a seguir quedando en el aparato. Y eso también aplica a mí. Nosotros nos quedamos en el aparato. Puede ser que profesores universitarios en el 2019 no sabíamos lo que estaba pasando en el mundo, que nos llevaba 30 años de ventaja. Es una crítica también para nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los principales problemas del sistema agropecuario? Sea cultivo, sea ganadería. Eso. O nos llueve mucho o no nos llueve. ¿Ok? Maleza. ¿En donde se venden la mayor cantidad de herbicidas anualmente en Venezuela? En el sur del lago. ¿Cierto, Carlos? Problemas de plaga y altos costos de producción. Esos son los 5 elementos que todos los años lo que hacen es permutar. Un año uno está de primero, otro está de segundo, pero ellos son los mismos 5 señores que nos afectan. Y en el mismo año ocurren 2 cosas. Hay zonas que son sequías prolongadas y hay zonas que son excesos de agua. Esta zona en donde estamos ahorita es el año más seco que hemos tenido en mucho tiempo, ¿verdad, Carlos Hernández? Este año es una locura de sequía. Locura aquí. Mientras en toda Venezuela ha llovido. Hasta en Carora ha caído unos paramitos que aquí no han caído. Y aquí no ha llovido. Es increíble, es increíble. Pero también tenemos exceso de agua, estuvimos en la Chaconera y eso es agua y agua y agua y agua y agua. ¿No? Problema de maleza muy asociado a los años lluviosos. Este año fue rudo la maleza, ¿verdad? Y cuando es ruda la maleza, ¿qué es también ruda? La plaga. La plaga. Eso tiene otra respuesta y eso lo vamos a ver. Y por supuesto, todo eso conlleva a altos costos de producción. Excesos de agua. Eso aquí en Venezuela, para que sepan. Exceso de maleza, y bueno, estas fueron una foto decente, porque he visto este año ruda la maleza. Y usen lo que usen. ¿Cuáles fueron los herbicidas? Dual Pro, Tucson, ¿cuál es otro? Franklin. Y pare de contar todo lo que arsenal que usábamos para la paja Rolito, para el Johnson, para el Fasto Johnson, para todo. Y rudo. Y por supuesto ataque de plaga. Ataque de plaga tanto en cultivos como en pastizal.
Hay experiencias interesantes o se vienen haciendo. Giorgio Rufato, que también nos acompaña hoy con su hijo, bienvenido Giorgio, tiene una experiencia muy buena que se montó junto con el equipo de Franklin y nosotros de su cultivo de cultivo de servicio para el control de malezas. Y bueno, si algo afecta el rendimiento, y lo vimos el año pasado, es la sequía. La gente que estuvo en Guárico sufrió una sequía del 1 de agosto hasta el 2 de septiembre, no cayó una gota de agua. Tenemos aquí guariqueños que vinieron como la familia Hernández. Y rudo. ¿Eso va a cambiar? No. Y todos lo sabemos. Este año fue bueno. El año pasado fue regular. No fue malo. Hemos tenido años peores. Y los números no siguen dando. ¿Por qué? Porque seguimos dependiendo de un fenómeno clima fuerte, el cual nos afecta. La gente se ha abocado al uso de transgénicos y sin embargo siguen obteniendo resultados bajos. Entonces ya no es mi problema de bajo rendimiento no era mi plaga ni era mi maleza. Mi problema de rendimiento es que no logro interactuar bien con el suelo. Ese es todo el problema y no lo digo yo. Nos llevan 30 años de ventaja los señores de afuera. ¿Y por qué? Porque aunque me llueve mucho, y ustedes véanlo, me pega un veranito, 6 días sin llover, y ya los cultivos están estresados, ya los pastos están tristes, ya el rendimiento no es igual. ¿Ok? Un elemento clave, la materia orgánica del suelo, porque ella permite que esa actividad biológica se mantenga hacia haya condiciones adversas. Otra de las cosas interesantes, nuestros suelos no pueden estar descubiertos. No pueden estar descubiertos. Y esto lo puse aquí. Hoy en día nos la pasamos con esto, midiendo la temperatura. Con todo, a cada rato. El suelo descubierto, 58 grados centígrados. El suelo cubierto, 40, 38, 37, 20 grados de diferencia. Y a 60 grados, ¿qué pasa? Se pasteurizan las cosas. Entonces, si tú pasteurizas la microbiota del suelo, pierdes la actividad, pierdes infiltración, pierdes aporte de nutrientes, pierdes todo. Entonces, estas son las herramientas que usamos ahorita. Medimos infiltración, medimos temperatura y medimos grados Brix en el pasto y en los cultivos. ¿Por qué? Bueno, porque mientras más azúcares solubles tengo en mi pasto, más energía va a recibir el animal cuando coma. Esto lo que mide son carbohidratos solubles. Mientras más carbohidratos solubles tengo en la hoja de maíz, y no lo sabíamos, y tiene 30 años publicado, es tóxico para los gusanos. ¿Ustedes sabían eso? Muchos de ustedes la sabían, pues ya habían oído la cuestión, pero aquí tuvimos un maíz que parecía transgénico y era el 029 de Danac, y no lo comió un gusano, ni uno, y no sabían. Tuvimos que llamar por el teléfono rojo de Batman, allá afuera a los americanos, y decirle, ¿usted les ha pasado esto? ¿Tú me diste los grados Brix? A mí me dijeron los grados Brix en el pasto, pero en el maíz. Ah, no sabía, ¿no? Hace 30 años. ¿Tú no sabes que la medida que pasa de 11 grados Brix es tóxico para los gusanos? Me enteré. Algo tan sencillo como esa trinitaria que está ahí de seto verde. Teníamos un ataque de áfido periódicamente. Después que entendimos lo de los grados Brix, porque los áfidos, después que pasa de 9 grados Brix, es tóxico para los chupadores, y después de 8 grados Brix es tóxico para los áfidos, que también son chupadores, pero los otros son... ¿Y qué pasó con ese seto? Que se mantenía limpio completamente de paja, nada más la tierrita abajo. Lo que hicimos fue cortar grama y rellenar todo eso de grama, y pregúntenme si eso ahora tiene atacos de áfido. Reconstituimos la microbiota del suelo. Cosas tan elementales como eso. Interesante, ¿verdad? No quiere decir que no usemos productos, pero hay cosas que podemos evadir. Nosotros usamos en el maíz, usamos Match de Agrinova, de Syngenta, usamos, ¿cuál es el otro? Bueno, Bacillus thuringiensis, pero el Proclaim, que es exclusivamente para Lepidoptera, y es más, nos quedó Proclaim porque no tuvimos que echar con Match,
que es un inhibidor de quitina, nos raspamos los gusanos. ¿Por qué? Pues no los dejamos crecer. Y la productora de Guárico venía y decía, mira, yo uso 10 veces lo que tú usas y tengo ataque. Mientras más duro le demos al suelo, la planta es más indefensa, tanto de pasto como de cultivo. Nosotros medimos ahorita grados Brix en los cultivos de maíz, en donde se aplicó toneladas de herbicida para controlar la maleza y no pasó de 2 y 3 grados Brix. Impresionante. Y el esplendor de la mata estaba espectacular, pero no tenía interacción. Interesante. Entonces estaba susceptible al ataque y efectivamente sufrió ataques de gusano muchísimo. Entonces, ¿cuáles son los principios de la regeneración de suelo, de que todo este sistema funcione bien? Bueno, no disturbes el suelo, ni física, ni biológica, ni químicamente. ¿Nosotros aplicamos fertilizantes? Por supuesto que aplicamos fertilizantes. Y sabemos las consecuencias, pero esto es un negocio. O sea, yo necesito rentabilidad, yo necesito producción, pero lo hago con cautela. ¿Disturbamos físicamente el suelo? Para sembrar pasto todavía lo hacemos porque no tenemos una sembradora de pasto de cero labranza, pero para sembrar maíz no volvimos a tocar el suelo. Y eso es algo fundamental. Los que siembren cereales, así sea arroz, tienen que entrar en cero labranza. Si no, seguimos muy por detrás de bajar costos y tener una rentabilidad importante. Hoy nos acompaña el equipo de Stara. Con la sembradora de Stara sembramos en la finca el año pasado. Nos acompaña el ingeniero Oropesa, excelente. Hoy está esa, me imagino que nos las van a dejar ahí, ¿verdad? Para que por lo menos no la vamos a dejar salir. Entonces, cero labranza. Ok. Cuando dice no disturbarla biológicamente, no hay nada más dañino que el sobrepastoreo. Las dos cosas más dañinas del suelo es un arrastre, un subsolador y el sobrepastoreo. Lo químico ella aguanta, y ya eso se ha medido y lo hemos medido. La actividad biológica cae un poquito, pero retoma. Cuando tú le metes la rastra, la actividad biológica desaparece casi por 3 o 4 meses. Y cuando lo sobrepastorea, ni hablar. ¿Ok? Entonces son elementos. Lo otro es promover suelos biológicamente activos, que siempre hayan plantas verdes sobre la superficie. Y eso es lo que vamos a hablar, esa es la presentación de hoy, esta parte, que estamos aquí. ¿Ok? Que haya biodiversidad, mantener los suelos cubiertos, quiere decir que el sol no les pegue, y los que puedan, integren animales, los que no puedan, no lo hagan, porque si sobrepastorean es peor. Lo que se dieron cuenta ya los americanos, que la receta de decirles que el principio de los animales era buenísimo, resulta que muchos han dañado los suelos porque los que no son ganaderos no están acostumbrados a manejar animales. Entonces, si no tiene animales, no se meta con animales, a menos que vaya a empezar de a poquitico. Si va a empezar de mucho, no hay negocio fácil, para que sepan. Y eso que me dijeron que eso era bueno, eso no existe. Haga su plan de negocio, haga su estudio de mercado, haga su análisis de riesgo, porque si no va a salir quebrado. El que siga pensando que hay un negocio que me dijeron que es bueno, sigan sembrando palma en donde no tienen que sembrar palma. Los que tienen que sembrar palma son ellos, los que están en el sur del lago, pero para acá tengan cuidado. Porque si ustedes van a esperar que monten una planta extractora aquí, porque nada más el flete de aquí para allá cuesta 30% del producto de lo que lleva montado. Está quebrado. Quebrado. Es que me dijeron que era un buen negocio. Craso error. No hay, para eso existen planes de negocio. ¿Quién es la competencia? ¿En dónde lo proceso? ¿Cómo es el mercado? Esa es la nueva Venezuela para nosotros los agricultores. Lo más fácil es producir, se los advierto. Lo más fácil. Lo más difícil es conquistar el mercado. Entonces, valga la cuña ahorita en la zona de cuña, el miércoles que viene tenemos el primer curso que yo lo voy a hacer y lo va a hacer Andrés y lo vamos a hacer varios, planificación estratégica en mercadeo, con un especialista graduado en Stanford, el doctor Guillermo Mendoza. Vale la pena, miércoles 21, ¿oyeron? En una semana. Bueno, buenas, ¿cómo están? 30 de enero del 2024, pleno verano. Mira, aquí estamos en Carora, miren. Esto es arena. Así es la finca nuestra, miren. Arena, miren cómo es.
Arena, pura arena. Tenemos mucho tiempo que no llueve y miren cómo está el pasto, miren. Así está el pasto de nuestros potreros. Entonces, no dejes de venir la semana que viene, el miércoles, para que veas cómo en el semiárido venezolano, sin lluvia, en arena, 87% de arena, podemos tener unos pastos así sin regarlo, sin fertilizarlo, sin usar herbicidas. Y los animales ganando peso más rápido que nunca y produciendo más leche que nunca. Entonces te espero. Febrero del 2024, pleno verano allá también. Aquí están las vacas, ya tienen 2 horas aquí comiendo. ¿Sí? Puro despunte, contenta. Ahí viene Fran de dejar el horro ya en el potrero. ¿Cómo está, Fran? Bien. Están tranquilos esos animales, ¿verdad? Y el que no vea el maíz, este señor vino, lo trajo el equipo del Congreso de Maíz, liderizado por White y Agrinova y todos los que participaron en ese congreso. Russell Henry, 28 toneladas de maíz por hectárea sin riego, con un costo por hectárea de $650, incluyendo todo. Y como uno es como Santo Tomás, ve para creer, después que terminamos el congreso, yo le dije, coño, yo quiero ir a ver cómo es eso. Y yo me fui ahorita en mayo a ver cómo el tipo hacía. ¿Y qué es lo que siempre decimos? Es que allá en Estados Unidos todo es más fácil. Y fíjate, es que allá hay más horas luz. Y le hicieron la pregunta en el Congreso y él inocentemente decía, coño, qué buena pregunta. ¿Qué pregunta le hicieron? Bueno, ¿cuántas horas de luz tiene allá? El tipo dice, coño, qué bueno. Mira, ahorita que estoy sembrando y estos primeros meses tenemos 8 horas de luz. Y después va incrementándose. En promedio tienen menos horas de luz que nosotros. En promedio. Interesante. No, es que allá están todos los servicios. Aquí hay cosas que no hay acá. El tipo siembra 400 hectáreas, solo. Y las 400 hectáreas es como si estuvieras en Barquisimeto. Tiene 15 hectáreas en el este, 10 hectáreas en el oeste. Tiene múltiples parcelas que inclusive tienen 1 hora y pico de distancia entre una y otra. Y él solo va y la siembra. ¿Cuál es la única diferencia que vi? Que el tipo deja el tractor en donde lo deja y no se lo van a robar. Pero el resto lo hace todo él. Todo. Sin operadores, sin nada. Y la precisión de siembra es perfecta. Tiene no menos de 62 lotes, entre de 2 hectáreas, 5 hectáreas, 4 hectáreas, porque el suelo es tan costoso que él tiene parte que es de él y otro que tiene que alquilarle al condado. 1 hectárea ya cuesta $36,000. Entonces no tiene para comprar. Lo más grande que tiene es 40 hectáreas detrás de la casa de él. De resto todo es fragmentado. Entonces, no es tan... ¿Qué mensaje nos dio él muy bonito ese día? Andrés le pregunta que si puede venir en octubre, porque el 18 de octubre es el evento acá anual. No se lo vayan a perder, va a estar bueno. Viene Asdrúbal, viene Luis Vicente, para que nos echen el cuento de qué es lo que están viendo a futuro. Todos queremos saber lo que están viendo a futuro, ¿verdad? ¿Cuáles son los escenarios? Andrés le pregunta que si puede venir en octubre, él dice que no puede porque está cosechando. Y Andrés le dice, ¿cosechas tú? El tipo dice, claro, ¿y quién cosecha en Venezuela? Pues? No, los operadores. No puede ser. Dice, el 100% de los dueños de finca en Estados Unidos siembran ellos, con sus hijos, indistintamente del tamaño de la finca. Y el 95% cosechan ellos. Él no entendía cómo nosotros no somos los que estamos montados encima del tractor sembrando. Dice, él en su razonamiento no cabía. Ya saben por qué cogen 11 toneladas promedio el país, ¿no? ¿Quiénes siembran aquí personalmente montando el tractor todo el área de su siembra? Bueno, esos son los paradigmas que a lo mejor no los podemos cambiar de un solo golpe, pero usted sí puede sembrar este año de lo que siembra, el 10%, a ver si lo que usted siembra tiene una diferencia con lo que los otros siembran. Porque cuando los maíces están grandes, son unas tablas, pero cuando usted cuenta las plantas, que eso nos lo enseñó Franklin Luis, las plantas no están. Giorgio sí siembra con el hijo. Pero interesante, ¿verdad? Interesante. Tiene el campeón, este sí es campeón mundial, ¿oyeron? Este sí es de verdad, porque eso sí se lo entregó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y lo midió la Universidad de Carolina del Norte
como 8 veces porque no lo creían, porque él no está en el cordón maicero. Los suelos de él no son unos grandes suelos. Entonces, preguntándole a Russell, porque estuvimos allá y la precisión de siembra es increíble. Él tenía él me decía, mira, nos lo decía Andrés, por cierto, felicitemos a Andrés Ortiz, que cumple años hoy. Felicitaciones, Andrés. Andrés, él le decía a Andrés, por cada dólar que yo le invierto a mi cosechadora, le invierto $10 a mi sembradora. Y mi sembradora en un pasado fue John Deere, pero le cambié todo. Y la precisión con que siembra, dice, es que ahí está todo. Si arrancas ahí mal, mire, olvídese de que esa tabla esté ahí, pero si ya hay 40.000 plantas, usted lo va a cosechar, son las mazorcas de esa planta, no de las que no están. Entonces, mientras más siembres, no vas a producir más. Mientras más siembres mal hecho, más vas a perder. Y no podemos permitir que eso siga sucediendo. Para eso es este foro, para que por lo menos le generemos la incertidumbre y compartimos experiencias. Él me decía, mira, hay dos cosas, y lo decía Ray Archuleta también, decía, hay dos cosas para arrancar que son sine qua non: cero labranza y cultivos de servicio. Si no están esas, lo demás lo vamos viendo en el camino. Pero esas son las dos cosas fundamentales. Si esas dos cosas no están, si tú no disturbas el suelo y siembras, y si tú tienes plantas vivas todo el año sobre el terreno, es un súper comienzo. Es más, en uno de los lotes de Russell, de estos alquilados nuevos, me decía, tuve que subsolar. Pero no subsoló porque él sabía previamente que estaba compactado, no, él sembró una soya y hubo una zona en donde la soya quedó así, la soya a 2 metros estaba de este tamaño. Fueron con un penetrómetro, después marcaron con unas banderitas, cosecharon y después de la cosecha, en donde estaban marcados, fue y medió y efectivamente había un piso de compactación. Y metió un escarificador, metió un subsolador. Pues dice, bueno, como es alquilado, no tengo tiempo de estar esperando que la naturaleza componga esto por mí, lo tengo que romper rápido. Y rompió. Y hay toneladas de paper publicados. Lo bueno es que las universidades americanas están abocadas a esto fuertemente hoy. Usted después que subsola, si usted no siembra un cultivo de servicio, que es lo que vamos a hablar ahorita, cuando pasa la primera vez rastra, la primera vez que mete la rastra después de subsolar, recompacta el 80% de lo que había escarificado. Y si pasa la rastra por segunda vez, 110%. Interesante, pero no me crean, léanlo. Nada de lo que yo me digo aquí no me lo crean, vayan a leerlo. Porque no hay nadie, esponjaste, pero no hay nadie que soporte, que agarre el suelo. Entonces, tú subsolas y tienes que sembrar cultivo de servicio. Las raíces atrapan el suelo y evita que se recompacte. ¿Qué hacemos aquí? Subsolamos y dale duro. No 1, 2, 3, 4, 6 veces pasamos rastra después de subsolado. Aparte del costo de energía que es lo subsolado. Interesante. Aquí estamos para aprender, porque de eso, como yo le digo a la gente, nosotros no vamos a decirle aquí lo que tenemos que hacer, le vamos a decir lo que no deben hacer, que ya lo hicimos y no funcionó. Porque la siembra del año pasado que hicimos en la finca, aunque salió bien, cometimos los 100.001 errores y aprendimos. De los errores es lo que más aprendes. Entonces, ¿qué son esos cultivos de servicio? Son cultivos que van a estar ahí después que tú cosechaste tu cultivo de que te genera dinero, que es el maíz, la soya, el frijol. En el caso de Venezuela es más frijol, el ajonjolí, el girasol. Y estos son lo que se usa como cultivo de servicio. Los alemanes son los que están más avanzados, tienen más de 50 años estudiando con esto. Los cultivos de servicio son solamente plantas que están ahí, que le van a prestar un servicio, los llaman también cultivos de cobertura, porque los empezaron a usar para controlar la erosión. Entonces los llamaban cultivos de cobertura. Después se dieron cuenta los alemanes que habían diferentes especies que tenían otros beneficios. Por lo menos las brasicáceas y las poligonasas, resultan que estas plantas exudan
una enzima fosfatasa por las raíces y disuelve el fósforo bloqueado y lo pone disponible. No solamente que lo disuelve, lo atrapa. Y hay unas raíces que penetran hasta 2 metros y van solubilizando en todo ese perfil de 2 metros estas sustancias, las absorben, pero como tú no cosechas estas plantas, sino las terminas sobre el terreno, ellas al descomponerse, todo eso que absorbieron en los estratos profundos están arriba. La gente dice, no, es que compite con el cultivo. Ellas están muertas cuando usted siembra el cultivo. Ellas no están vivas. Ellas lo que hicieron fue, como dice aquí, las gramíneas, bueno, son grandes aportadoras de materia orgánica, son grandes captadoras de nitrógeno antes que se vaya. Después que tú cosechas tu maíz, tu soya o tu frijol, hay nitrógeno que está todavía ahí, que si sigue lloviendo se va a lixiviar y se va a ir. Esas gramíneas la atrapan. Y cuando tú matas a la gramínea y ella se descompone, te libera el nitrógeno. Pero también acumula materia orgánica. Las leguminosas, bueno, no solamente atrapan, pero ellas fijan nitrógeno. Cuando tú la terminas, ese nitrógeno está disponible, pero las otras señoras almacenan y atrapan fósforo y lo dejan después disponible para el cultivo. Y lo vamos a ver aquí cuando hable Ana, porque existe algo interesante que tenemos en estos suelos. Estos son 3 experimentos que hemos hecho acá. Una sola especie, Brachiaria rusticensis, donde sembramos el maíz en Carora sin riego en septiembre del año pasado. Algunos de los que están aquí fueron y no imaginaban que podía haber maíz ahí. Nos cayeron 280 milímetros efectivos. Y de todos los experimentos que teníamos, el experimento que habíamos apostado, lo mayor, que fue básicamente lo que medimos, fue cómo terminar el cultivo, si usábamos paraquat, si usábamos glifosán, o si no usábamos nada, porque nos daba tristeza tirarle glifosán a un pasto así, porque lo matas completo. Lo aplicamos y el mejor cultivo de maíz salió en donde aplicamos glifosán. ¿Por qué? Porque el pasto con paraquat lo tumba, lo quema un rato, pero en lo que huele el fertilizante del maíz, ¡boom!, se vino para arriba y atrapó el maíz. El glifosán mató el maíz y aprendimos muchas cosas. Lo echamos cuando no era, o sea, todo lo que te puedes imaginar. Y para la siembra ni hablar. 6 especies y 10 especies. Esto es aquí y esto es en la finca. ¿Y por qué 10 especies? Bueno, porque queríamos añadir una serie de cosas que nos dieran más fósforo, más potasio, más materia orgánica, hubiese aceites disponibles. ¿Con cuál empezar? Por lo más sencillo. Vamos a empezar por lo más complejo, vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Qué es lo que hace esto? Mantiene el suelo cubierto. Vamos a... Bueno, aquí tenemos la Brachiaria rusticensis, donde se sembró el maíz. Sembramos maíz, matamos eso y lo resembramos. Y se volvió a establecer para este año. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las importancias de estos cultivos de servicio? ¿Por qué esto es tan importante y es fundamental? ¿Y por qué lo estamos hablando hoy, después de la charla de Paulina? Porque si no tenemos esto, no vamos para ningún lado. Seguimos teniendo exactamente los problemas que mencioné al principio. O el agua que cae no infiltra, o el agua que cae y no se almacena, o el agua que cae nos inunda. ¿Ok? Problema de maleza y problema de plaga. Los cultivos de servicio tienen la facilidad de revitalizar el suelo para que estas cosas no sucedan. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, aumentan la microbiota del suelo. ¿Por qué? Porque al estar haciendo, esto es un negocio de paneles solares, es convertir la energía solar en energía química, que una vez la cosechamos en grano o la cosechamos en leche o carne cuando los animales comen, o se la depositamos al suelo para que funcione mucho mejor. Y eso que ellas hacen fotosíntesis, bueno, alimenta todo lo que está en el suelo. Incrementa el número de lombrices en la tierra, incrementa la cantidad de materia orgánica que hay en el suelo, mejora la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo porque estimula el ciclo de nutrientes,
mantiene la superficie del suelo cubierta y protegida, y vamos a ver rápidamente cada uno de estos en detalle. Contribuye a crear una mayor diversidad tanto arriba como debajo del suelo. Y ya vamos a ver, esto es lo bueno, que en la medida que nos hemos ido metiendo, estos tipos nos llevan una morena, pero sabroso, porque no tenemos que inventar la rueda. La rueda está inventada, lo que hay es que leerla. ¿Ok? Mejora la infiltración del suelo. Mejora la infiltración del suelo. Reduce la compactación del suelo. Permite la interacción con la ganadería, aquellos que tenemos animales, y los que no tenemos que vamos a meter también, y por supuesto, interesantísimo, evita la erosión. Todas esas 10 cosas las hacen los cultivos de servicio. Y si tú no los tienes, vas para atrás. Y todos los años está peor tu finca. Y todos los años tienes más maleza en tu finca. Y todos los años los tractores están peores, porque necesitas hacer un pocotón de cosas con tractores que ya no te dan los números. Para hablar en cada uno en detalles de esto, pueden interrumpir, pueden decirme embustero, Alberto, cuando quiera. Alimenta la cadena trófica. Bueno, todas estas plantas que están aquí, de lo que fotosíntesis hacen sus hojas, entre el 40 y el 45% lo exudan por las raíces de la planta, para alimentar. ¿Y qué alimentan? Bacterias, sobre todo las que están al lado de las raíces, y se llaman rizobacterias, porque se llaman rizobacterias porque están al lado de las raíces. Hongos, y hay protozoarios que se comen las bacterias, y hay artrópodos que se comen los protozoarios, y esa es la cadena trófica. Estos tipos son tan verdugos que cuando tú mandas el análisis del suelo te dicen cuántos protozoarios y cuántas bacterias tienen, y dependiendo la cantidad que tiene, sabes si lo que tiene en el suelo te va a liberar nitrógeno para el cultivo de maíz o te va a secuestrar nitrógeno para el cultivo de maíz. Qué interesante. Dime, Pablo. Claro. ¿Y por qué esto? Porque las bacterias tienen en su estructura una molécula de nitrógeno por 9 de carbono. Y los protozoarios, como nematos, que son las que se comen las bacterias, tienen una molécula de nitrógeno por 15 moléculas de carbono. Cuando ellos se comen las bacterias, les va a sobrar nitrógeno. Y ese es el nitrógeno que queda liberado. Entonces, sabiendo cómo es las poblaciones, saben si va a haber o no va a haber. Interesante, ¿verdad? Entonces, en un suelo que no está protegido, esto está al mediodía, con toda seguridad está entre 55 y 60 grados, a menos que sea un día nublado. ¿Ok? Pero si está cubierto, y no está así, si no está cubierto es como tener el negocio de los paneles solares ahí, captando energía. Entonces, pensemos en este negocio como este. ¿Cómo hago para aprovechar la mayor cantidad de energía solar, que son todas estas plantas verdes, no esto? Es esto de abajo. Estimula la actividad de lombrices en zonas descubiertas, menos lombrices que en zonas cubiertas. A la lombriz no le gusta el calor, a la lombriz le gustan los exudados de las raíces, y las lombrices son unas humificadoras en esencia. ¿De dónde sacamos el humo? Cuando cultivamos, de las lombrices. ¿Ok? Las lombrices hacen canales. ¿Ok? Y fíjense, cuando usted hace un perfil de suelo en donde no tiene cultivo de servicio, los estratos están bien marcados, el A del B. Cuando tienes actividad, es una degradación en el estrato, no es marcado. ¿Ok? Y por supuesto, las galerías que ellas hacen permiten infiltración. ¿Están las lombrices? Eso es en Carora. Nosotros nunca habíamos visto lombrices en Carora. Respecto a la zona del Sierra Occidente, y así hay montones de lombrices. Purificando el suelo. Y no las sembramos. Ellas nacieron primero chiquiticas y después van creciendo. En la medida que él se fue condicionando. Tú fuiste en abril, ¿verdad? En abril estaba seco.
Y nosotros el día de campo siempre Arturo y yo lo recorremos el día antes completo para que no nos vaya a agarrar nada de sorpresa. Y el potrero en donde yo salgo con la arena no lo chequeamos porque estaba bien, pero estaba seco. Y dije, bueno, aquí lo que vamos a medir es temperatura. Y cuando abrimos, tenía un mes que no llovía. Y cuando despejamos el suelo, estaba mojado. Hasta yo me sorprendí, mojado. Por supuesto, metimos la pala y había lombrices. En abril, increíble. Entonces, el poder de la naturaleza es espectacular. Lo que hay es que entenderlo. Aumento de la materia orgánica, que es el tercer punto. Bueno, cada vez que estas plantas crecen, siempre hay una relación, para que ustedes sepan, entre la parte aérea y la parte subterránea. Vamos a ponerlo más fácil. Si tú tienes Guinea Mombasa, y eso tiene 1 metro de altura, tú en el peor de los casos tienes 1 metro de profundidad. Si te comes la mitad, evidentemente eliminaste la mitad de los paneles solares. No hay carbohidratos suficientes para alimentar esa masa de raíces. Entonces la mitad de las raíces se desprenden. Pero cuando se desprenden, ¿quedan en dónde? Dentro de la tierra. Lo que te queda sobre la superficie, si no tienes actividad de lombriz y de artrópodo, en lo mejor de los casos incorporas 30% dentro de la tierra. Si tienes actividad, si no tienes actividad, eso se oxida y se evapora. O sea, todo eso que corta la rotativa, que ustedes ven que tiene arriba, si no hay nadie que lo meta, y lo mejor que vas a poder meter es el 30%, todo se oxida y se va a la atmósfera, que es lo normal. Pero las raíces no. Y aquí está. La medida que te vas eliminando, se van desprendiendo las raíces. Y esas son raíces que quedan ahí formando materia orgánica. Ese es en el caso de los agricultores. En el caso de los ganaderos, mientras más duro le dejes, menos raíces tiene. Entonces no pretendas que esta planta tiene la misma capacidad de explorar y conseguir agua que esta. Si usted, dígame, Pablo. Una pregunta, en el caso de ganadería, Ajá. que los potreros siempre van a estar sometidos a un manejo de animales, Ajá. animales que generan una compactación. Es correcto. Entonces, esas bacterias son las que nos van a permitir, van a hacer el trabajo de infiltración, de infiltración y la descompactación. Muy bueno. La compactación del suelo por ganadería se genera cuando hay sobrepastoreo. Si no hay sobrepastoreo, la pisada no lo compacta. Eso está descrito en la literatura y nosotros lo hemos medido a cada rato. Inclusive hemos ido midiendo mejoras de infiltración en el sistema de pastoreo. Pero muy buena la pregunta de Paolo. En las zonas más compactadas que tenemos, y que cuando ustedes vayan allá se van a dar cuenta que en ese arenal hay una zona que parece así de esto duro, la única manera para nosotros poder, que fueron antiguos vías o zonas que se fueron erosionando, pues nosotros sabemos construir fincas, pero también sabemos cómo destruirlas. Nosotros destruimos la nuestra, y vergüenza nos daba en el 2019, y la volvimos a echar para adelante. Entonces sabemos hacer las dos cosas. Esas zonas que están así, la única manera que se acelera el proceso de recuperación es con el impacto del casco del animal. Y simula lo que hemos visto en un video que pasan por Instagram y pasan, que es en África todos estos huecos que hicieron media luna. Exactamente, y esa media luna ¿de dónde viene? De la forma del impacto de la pezuña del animal. Ella rompe, ahí se acumula algo de agua y empieza a introducir vida, y la vida con humedad va generando unas plantas, y eso es lo que se llama sucesión ecológica. Tú ves unas plantas primero, otras plantas después. Entonces, pero muy buena la pregunta. Aquí la asociación que tenemos del animal compactando es porque en el Guárico un procedimiento normal es siembro, cosecho maíz y en verano se lo dejo a los animales. Pero ¿cuánto tiempo se lo dejo? El mismo paño de siembra, los animales pasan 1 mes, 2 meses, 3 meses. Ahí sí la compactación es total porque hay un sobrepastoreo. Ahí los animales no deberían permanecer nunca en esos paños más de 6 o 7 días. Si no, el daño es terrible. Es terrible. Y ese suelo debería estar cubierto de esa paja todo el tiempo, del rastrojo, pues. O sea, cuando tú dejas que eso se vuelva tierra
consumo excesivo, tienes compactación, como tú dices, que es lo que tú has evidenciado en las visitas que haces. Pero si lo manejas bien, no compacta en lo absoluto, y eso está sumamente bien documentado en la literatura. Sí, dígame. Al contrario, si el suelo inundado, lluvia, si en ganadería. ¿Dónde estás ubicado tú? Guay. Con excepción de los suelos en donde tienes una lámina de agua, un nivel freático todo el año que pasa en el sur del lago, y lo vimos allá porque se ven las tonalidades grises en el suelo de anaerobiosis, el suelo se construye hacia arriba. Es interesante. Y esos tatucos, ¿quién es de allá aparte de Carlos? ¿Quién es bien del sur del lago? Nadie. Allá. Y esos tatucos es que le dicen ustedes, es sencillamente el suelo creciendo hacia arriba. ¿Quiénes crecen? Las lombrices, los comején, la cuestión, y es un problema el tatuco, bendito es. Pero la naturaleza, como no puede irse abajo, pues no tiene aire, crece hacia arriba. En el caso del guárico, es como, hay momentos que se satura y evidentemente va a haber agua. Pero si es una condición de periodo corto, no tienes problema. El problema es ello que es todo el año esa condición. ¿Ok? Lo que pasa es que como tienes problemas, normalmente tienen problemas de infiltración en toda la finca, las zonas más bajas se acumulan de agua porque sirven de centropiso. Pero en la medida que tú empiezas a reparar la infiltración de toda la finca, tú te vas a dar cuenta que hay zonas que ya no se te van a llenar. Inclusive nosotros teníamos en un potrero, se nos generaba una lagunita siempre, y cuando el potrero mejoró su infiltración, la laguna no se volvió a llenar porque todo el agua que no infiltraba escurría a esa laguna. ¿Ok? Sí, ya vamos para allá, es muy cierto. El uso de biológico, una de las cosas que tiene este proceso es que la velocidad de la naturaleza es diferente a la velocidad del ser humano. Nosotros lo queremos todo ya y la naturaleza no trabaja así. Lo que sí se han dado cuenta es que el uso de biológicos adecuados a tu condición, porque no todos los biológicos se van a comportar en todos los sitios igual. Y no quiere decir que son malos, sino que sencillamente cada finca es un mundo, cada suelo es un mundo. Entonces acelera muchísimo la velocidad en formación de raíces, en ciclo de nutrientes, ¿ok? Y bueno, en la medida que vas acumulando materia orgánica, la materia orgánica no es más que una esponja, entre las otras cosas, no es más que una esponja que acumula agua. Si tienes 1% de materia orgánica en tu suelo puede acumular 20 milímetros de agua. ¿Qué significa? 20 litros por metro cuadrado. Si tienes 2, 40 milímetros. Y si tienes 6, 120 milímetros. Y tu evaporación, si tienes el suelo descubierto, tu evaporación es la evaporación de la zona. Si tienes el suelo tapado, tu evaporación ya no existe, lo que existe es evapotranspiración. El agua va a salir a través de las hojas. Y las hojas controlan cuánto evaporan o no. Y es por eso que en Carora pudimos tener el ciclo de maíz perfecto sin problema, porque de 9 milímetros diarios de evaporación que tiene la zona en donde nosotros estamos, pasamos a menos de 1. Y la infiltración pasó de 0 o de 5 milímetros por hora, pasó a 750.000 milímetros por hora. Entonces, todo el agua que cae se capta y todo el agua que se ha evaporado se evapora a través de la hoja de la planta. ¿Ok? Y no es más que esto, pues. Si usted, mientras menos materia orgánica es así, y mientras más materia orgánica parece una esponja. ¿Ok? Entonces, usted quiere saber cuánta materia orgánica su suelo solía tener. Haga un muestreo de suelo del bosque. Usted muestrea el bosque y te das cuenta cuánto, porque el bosque nadie lo ha perturbado. Usted se mete en el bosque, ya te voy a dar la palabra. Usted se mete en el bosque y entiende cómo funciona la naturaleza en su zona. Dime. O sea, que la clave viene siendo, por lo menos nosotros en nuestras fincas tenemos en un área bermuda y en un área Ajá.
hay 14 hectáreas de loma, de pura guinea. Entonces la clave viene siendo, después que se hace un semipastoreo por 6 o 7 días, todo eso que queda abajo se ayuda a que la tierra se fertilice, todas las raíces. Y cuando yo voy a preparar para sembrar, por ejemplo, maíz, ahorita queremos quitar la bermuda en el plano y sembrar el maíz, entonces lo ideal no sería rastrear, sino cortarlo y dejarlo ahí. Eso no, porque allá llueve mucho, allá me puede llover 2 veces al día. Buenísima pregunta. La receta no existe. Lo que existe son los principios. Y el principio 1 es no disturbes el suelo. Entonces, no disturbes el suelo es no rastrearlo. Entonces, voy a buscarme unas... Entonces, lo corto, queda ahí, eso no va, porque allá crece mucha maleza. La maleza, Está bien. Usted ve una semana y el monte ya tiene 1 metro de... Buenísimo. O sea, Normalmente en donde tienes pasto, si lo manejas bien, no hay otras malezas o no hay muchas malezas. Lo que hacemos nosotros es quemamos el pasto con glifosato, que es lo que ya entendimos que era lo que funcionaba en el caso nuestro, porque el paraquat no funcionó, y después lo roleamos. Y eso forma, ya vas a ver lo que forma. ¿Ok? El cuarto elemento importantísimo, ya te voy a dar la palabra. Miren, importante, el ciclo de nutrientes. Ya voy a responder ahí la pregunta de Yuhagni. Los cultivos comerciales de que generan dinero, como el maíz, el frijol, el girasol y el ajonjolí, el arroz, la caña, tú cosechas y te llevas el cultivo. Los cultivos de servicio no. Los cultivos de servicio permanecen ahí. Los liquidas, los terminas y ellos dejan todo lo que tenían acumulado. Entonces ellos absorben una gran cantidad de nutrientes de diferentes estratos, porque ellos tienen raíces más profundas. Eso es lo que han hecho los alemanes. Pues la gente me pregunta, mire, y todo lo que las arvenzas no es más que todas las plantas que nacen en tu finca, que unas las llamamos maleza y otras no son maleza, pero al final el nombre genérico son arvenzas. Ellos lo que descubrieron cuáles arvenzas son más efectivas para hacer ciertas cosas. Y nos dijeron, mira, de estas plantas, si tú quieres solubilidad fósforo, usa estas. Si tú quieres captar materia orgánica y reciclada potasio, usa estas. Estas gramíneas, ¿por qué no todas? Bueno, pues no todas las gramíneas tienen raíces profundas, son una masa grande, entonces ellos han tratado y han logrado establecer varias especies que tú puedes hacer. Hay unas que son autóctonas, otras que no son autóctonas, ¿ok? Pero lo interesante es que ellas buscan en todo el perfil del suelo, que puede ser hasta 1 metro, 1,5 metros, solubilizan, meteorizan esa roca abajo, suben los nutrientes y cuando mueren me lo dejan en los primeros 30 centímetros, que es en donde mi cultivo va a explorar, ¿ok? Y cuando siembras el cultivo, ella básicamente, que es el que me da dinero, básicamente lo aprovecha. Este es el ciclo del nitrógeno, formado para que sepan, asociamos siempre la leguminosa como la gran fijadora de nitrógeno. Para que sepan que el 52% del nitrógeno que se fija en la naturaleza no lo fijan las leguminosas, lo fijan las bacterias de vida libre y lo hacen en el suelo estructurado, en el suelo vivo, no en el suelo sin estructura. Y la estructura la genera la microbiota. ¿Y en dónde lo hace? En la lámina de agua que queda dentro de los poros. ¿Ok? Porque la fijación de nitrógeno, igual que en la leguminosa, no es ni un proceso anaeróbico ni un proceso aeróbico. Es un proceso ahí que tiene una tensión de oxígeno que sí, que sí no. Que el Rhizobium dentro de la leguminosa lo logra en el nódulo. Y en el suelo ella lo que busca es la tensión superficial, la tensión de oxígeno ideal para que se genere la reacción enzimática. ¿Alguien me estaba levantando ahí la mano? En la lámina anterior vi que donde está cubierto el suelo tenemos ascendencia sobre los nutrientes. Bueno, claro, lo que está diciendo aquí es que cuando tú terminas el cultivo de servicio, ella libera los nutrientes. No hacia abajo, sino los pone en la atmósfera. La pregunta sería, si tenemos un piso de arado, ¿tenemos ese mismo perforación
Esto no representa percolación. Esto lo que representa es que el cultivo está liberando los nutrientes. El piso arado lo tienes porque aras. Y si pasa subsolador y no siembras algo que retenga el suelo, lo recompacta 10.000 veces. Y nos sucedió en la finca, ¿verdad, Luli? Que después que subsolamos la cuestión se puso, como dicen en el llano, más peor. Más peor, el mismo año. Después de haber usado una energía impresionante. Después que lo hagas tienes que sembrar cobertura. Si consideras que tienes piso arado, no porque te dijeron. Ese es otro rollo que tenemos. Porque dijeron, mira, el museo dijo que había que subsolar todo. Y a diestra y siniestra todo el mundo subsoló los que tenían subsolador. Y posiblemente no habían zona. Ahorita que el gasoil es costoso, menos mal que eso lo dijo cuando no era costoso. Ahorita que es costoso, vamos a ver si alguien se va a tirar 200 hectáreas subsoladas. Eso vale plata. Eso vale plata. Entonces, dígame. En el caso de los ganaderos que siembran pasto, Ajá. que la mayoría de la cultura establece que tenemos que empezar el proceso de raseado en el... Eso genera una barrera física para que las malezas no crezcan. No solamente ello, cuando el cultivo de servicio, que es otra de las cosas, no hay nada que podamos copiar de los países ni del sur ni del norte. Venezuela está en el trópico. Esa primera siembra que hicimos de 6 especies que pensamos que nos las estábamos comiendo, nos comió la cuestión. ¿Por qué? Porque eran todos cultivos anuales. Y en el trópico no tenemos invierno, ellos sí tienen invierno. Entonces, cuando el cultivo anual murió, todavía nos quedaba febrero, marzo, abril por delante. ¿Ok? ¿Y qué pasó? El suelo se puso así aquí y perdimos toda cobertura. Entonces nos dimos cuenta, y los brasileros ya lo venían haciendo, tienes que añadir un cultivo perenne. Y el cultivo perenne es un pastizal perenne. Por eso en lo que hemos hecho ahorita, que no es sencillamente ver lo que estaban haciendo los brasileros, usamos la Brachiaria rusticensis como cultivo perenne. Pero están mezclados y hoy los vamos a ver todos. Hoy los vamos a ver todos. Hoy vamos a ver unas brassiquiáceas que son rábanos, unas crucíferas, que es la misma, unas poligonasas. Y eso es lo que pasa. Eso es frijol. Es una foto cuando estuvimos en Brasil. Frijol sembrado después del cultivo de servicio. Se rolean, se queman, se rolean y después se siembra por cero labranza el cultivo sobre el pasto. Nuestros pastizales, los que somos ganaderos, tu suelo tiene que estar siempre cubierto. Suelo desnudo, no infiltre. Lo vemos ahorita en la finca. Todavía tenemos zonas en donde, recuérdense que aquí la descomposición es más rápida porque estamos en el trópico, hay temperaturas altas. En donde no está cubierto el suelo, la infiltración es mucho menor que en donde está cubierto. ¿La rotativa no sirve? Muy buena la pregunta. La rotativa sirve, el rolo también. ¿Qué usamos nosotros? Lo que tengamos bueno en la finca. Se nos partió el rolo como se nos partió recientemente, ya lo acabamos de reparar. Usamos rotativa. ¿Cuál es el detalle de la rotativa? En el caso de la nuestra, por eso digo que todas las fincas son diferentes. Vean los principios y no las recetas. Las recetas no existen. Nuestra rotativa es de una sola eje, por ende tiene centrífuga hacia un solo lado. Entonces cuando yo paso rotativa me dejo un montoncito de un lado y descubierto el otro. Lo que tienen las mantarrayas esas posiblemente es más uniforme, porque ellas giran en sentido contrario. ¿Cómo puede ser uno para fincas que no son mecanizables, que tienen cerros? ¿Pero tienes ganado o qué tienes? Sí, ganado. Lo que vas a hablar con el profesor Arturo y con Adrián. Los manejos de los pastoreos. Pues nosotros no deberíamos usar, en el caso nuestro, no deberíamos usar ni rolo ni rotativa, deberíamos usar una buena densidad de animales bien manejados, ¿ok? Y económico, y que la gente lo pueda saber usar. Y eso lo va a explicar, pues la gente nos dice, pues ustedes ¿por qué no rotan todos los días o cada mediodía? Bueno, porque nuestro personal no lo puede hacer. O sea, no hay nada más peligroso que un consultor sin finca, tengan mosca con eso. Mira, los consultores que no tienen finca tienen unas ideas que dicen, brother, ¿tú has manejado personal? ¿Tú has manejado? Entonces, fíjense cómo protege, no hay evaporación, no hay impacto de sol.
Interesantísimo todos los beneficios. Los ataques de hongo en los cultivos. Aquí que hay muchos maiceros, no empiezan en las hojas basales. ¿Y por qué empiezan en las hojas basales? Porque el agua cuando pega en el suelo descubierto salpica tierra. Y eso está documentado en la literatura en trabajos científicos. Mientras el suelo está cubierto, esto disipa el impacto de la gota y no hay salpique. Eso fue la bendición, sembrando. Ahí ese trabajo se hizo con Fundación Danac, con el equipo de WIPE y la ayuda de, por supuesto, Maquivenca Estara, que están aquí todos. Y aprendimos que no sabíamos sembrar sobre ese cultivo de servicio, ¿verdad, Franklin? ¿Dónde está Franklin? Se me fue. No sabíamos, los dos estábamos así, decíamos, coño, ¿cómo hacemos con las ruedas tapadoras? ¿Las apretamos? ¿Será que esto lo arranca? Todos asustados, no sabíamos. No, abre esa vaina. Por supuesto, la germinación fue lo más disparejo del mundo porque no apretamos, imagínate eso. Claro, pero no nos atrevíamos, porque nunca habíamos, no teníamos los road cleaners, los limpiadores de surco. Los limpiadores de surco hacen esto. Los limpiadores de surco limpian un pedacito para que pueda entrar el disco de pueda entrar los discos de corte, sembrar la semilla y que nazca la planta sin intervención. Jesús, que también es el equipo de ANAC, nos dimos cuenta que muchas maticas las atrapaba la masa y no las dejaba salir, las de maíz. ¿Ya hay sembradoras para...? Eso lo vamos a ver hoy, por supuesto. Fuimos allá, vimos que era lo que usaba el museo y dijimos, esto es. Para la cero labranza. Para cero labranza con los aditivos para esto. Ninguna sembradora en Venezuela viene de fábrica con limpiadores de rastrojo. Ninguna. Aquí perdimos casi el 45% de las plantas, ¿cierto? Más o menos. O nacieron disparejas o sencillamente quedaron atrapadas por la masa. Aprendimos. Y así todo cogimos 3.750 kilos por hectárea en Carora que no llueve, a 14% de humedad acondicionado. Y el promedio del año pasado de Venezuela fue 3.000 kilos. Es un suelo de 87% arena y lo que usamos fue 150 kilos de fosfato de amónico y 150 kilos de urea. No llegamos ni a $600 de costo. Interesante, ¿verdad? Y cuando estaba llenando grano nos tiramos 21 días sin lluvia. Y las plantas nunca se estresó, ya lo van a ver. Y así siguió el cultivo. Y bueno, esto es lo que es el cultivo descubierto. Mira, 61 grados. Pidiendo la temperatura del suelo, 61 grados centígrados. 62. Pasteurización total. Nos movimos hacia donde estaba cubierto. 42. Sobre la superficie, si yo escarbo un poquito, estaba en 36. Prácticamente 20 grados de diferencia. Increíble. Y esto es interesante porque este es un congreso famoso en los Estados Unidos y había un pendón que decía, el suelo está destinado a estar cubierto. Min es destinado. El suelo está destinado a siempre estar cubierto. Entonces, un mensaje para meternos. Biodiversidad, tanto arriba como abajo, ¿ok? Y bueno, cuando usamos múltiples especies, no todas tienen raíces iguales, no todas exudan lo mismo. Entonces, ayuda a una mayor biodiversidad de abajo, tener biodiversidad arriba. Y una de las cosas interesantes es cuando el maíz está asociado o las plantas están asociadas con los hongos micorrízicos, la capacidad de absorción y de exploración. ¿Ok? Eso lo hace la microbiota del suelo. Aumentamos en 7, 8, 10 veces la capacidad de absorción de la misma raíz. Ya vamos por el número 7, ya lo que quedan son este y 3 más. Mejora la infiltración. ¿Quiénes han visto aquí el simulador de lluvia? Cuando lo hacemos aquí, levanten la mano. Aquí hay mucha gente que ha visto. Y si no, muy mal hecho que no hayan venido a los otros cursos. Tienen que hacerlo. Aquí se hacen, nosotros normalmente ponemos 4 o 3 tipos de suelo. 4 tipos de suelo, uno pastoreado, uno con cultivo de servicio, uno rastreado y el del bosque. 4. Y
Eso es un equipo, esa muestra la toma Adrián, es un equipo que penetra alrededor de 5 o 6 centímetros de profundidad, hacemos el corte y sacamos todo el tajo completo y lo vaciamos sobre unas bandejas, lo ponemos en una bandeja sin disturbarlo y quedan así. Después se les aplica una lluvia y recogemos lo que infiltra, que es el pote de abajo, y lo que escurre, que es el pote de arriba. Por supuesto, mientras más rastreado, más escurre y menos infiltra. Como diría, y después de eso viene una parte, esto es interesante porque la gente lo ve, inclusive tenemos un video ahí en Instagram haciéndolo en portuguesa, pero lo interesante es cuando volteamos las bandejas después del proceso de lluvia. Este es el suelo manejado con cultivo de servicio y cero labranza, y este es el suelo rastreado. Esta es la parte de abajo, no infiltró. Y como diría nuestro amigo Aquiles Hopkins, que estaba ahí, decía, pana, esta vaina es al revés. Mientras más suelto, menos infiltra. Mientras más suelto, menos infiltra. ¿Por qué? Porque todas esas partículas están sueltas y cuando empieza a caer la lluvia, todas se empiezan a mover y empiezan a tapar los poros. Y usted cuando rastrea, lo que crea es el fondo de una laguna. Entonces, todos los que rastrearon tienen una finca que es el fondo de una laguna. Eso cae y escurre, no infiltra. De todas maneras, cuando hagan el curso de agricultura y ganadería regenerativa, eso lo hacemos. Y lo otro es, medimos la infiltración, ese es el día que estábamos cosechando. Ahí estaba Jesús conmigo y Franklin. Voy. ¿Tú no estás anotando medicina? No, tiene que dar dos medidas muy parecidas. Y estamos midiendo infiltración. Ya le hemos vaciado 25 milímetros 2 veces. 3 veces. Ah, con esta es la tercera vez. La primera vez, bueno, fueron nada, 8 segundos. La segunda vez 1 minuto 10. Y ahorita estamos viendo, a ver, sigue estando rápido. Vamos a seguir filmando hasta que se infiltre todo, pero sigue rápido. Nos está dando los datos correctos, pues esto es lo que debería estar pasando. Pues, un suelo completamente regenerado. Bueno, proceso de regeneración. Los cultivos de servicio reducen compactación, ¿ok? Para que no nos pase esto. ¿Y por qué? Porque esa agregación de las partículas lo hace los microorganismos que producen una goma biológica que se llama glomalina. Ella es la que hace que las partículas de arena o de arcilla o de limo se peguen y se vayan pegando. Y eso es lo que genera la estructura y eso es lo que evita que se compacte. ¿Ok? Lo único del detalle es que la glomalina dura entre 27 a 30 días, después se descompone. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que estar produciendo ese segmento biológico todo el tiempo y por ende tienes que tener plantas vivas todo el tiempo. ¿Ok? Porque si no, a los 30 días ya empieza la desagregación del suelo, pierdes infiltración, empieza a compactarse el suelo. ¿Qué es más costoso? Esto o tener cultivos de servicio que penetran y rompen pisos de arado. ¿Ok? Si lo quieres hacer más rápido, bueno, métele tu subsolador, pero siémbrale cultivo, si no lo vas a recompactar. Y si no, deja que la naturaleza lo haga por ti. Ya terminando, los cultivos ayudan a detener la erosión, llueve, escurre, lava, y eso lo hemos visto reiteradamente, ¿ok? No quiere decir que no pueda escurrir tu finca, lo que pasa es que cuando tú tienes una finca muy bien estructurada en el suelo, el agua que sale no es barro. Hay zonas en donde cayeron 200 milímetros, vienes de 400 milímetros acumulados en los últimos 45 días, no vas a pretender que ya eso está saturado, pero el agua que escurre no es de barro, es cristalina, y eso sucede. ¿Qué hace la lluvia? La lluvia cae, dispersa, transporta y deposita, ¿ok? Cuando tienes
cultivo de servicio, ese residuo no permite que el agua impacte directamente en el suelo, por ende no lo dispersa. Atrapa la escorrentía porque detiene la velocidad y evita la deposición. ¿Ok? Con un cultivo de servicio apenas creciendo, sin cultivo de servicio, una finca al lado de la otra, básicamente erosión eólica, viento moviendo suelo. Y cuando ustedes ven los perfiles de suelo, la capa más negra se ubica en los primeros centímetros. Entonces, si la perdemos por aire, perdemos eso. Entonces, evidentemente, es en donde están la mayoría de los nutrientes. Y ya para finalizar, los suelos se desarrollaron en el mundo gracias a los herbívoros. ¿Ok? Y si lo puedes manejar bien, como dicen, si tú usas cultivo de servicio y cero labranza, la velocidad de recuperación del suelo va a 1x. Si usas biológico, como dijo Andrés Delgado, vas a 5x. Pero si usas animales, vas a 10x. Bien usado. El problema de los animales es un arma de doble filo. Es como el que echa urea para los animales en la melaza. El día que se te pelaste, se te murieron los animales. Por ejemplo, un botón. Nosotros se nos murieron un poco animales, pero un poco, en 45 minutos. Chévere, pero mosca. Así son los animales. Como venimos hablando, están los rumiantes. Usamos las cercas eléctricas portátiles que nos permiten ir en este paño que tiene 6 hectáreas. Se divide en 4 potreros diferentes. Ya este es el segundo y miren lo interesante. Allá está el toro. Miren qué interesante, miren. La bosta como parte integral de este proceso de recuperación de suelo. Estamos en el semiárido, para que sepan. Aquí en la zona de Carora. Y bueno, miren los animales de pastoreo. Vamos a seguir caminando. Y por supuesto, la cerca eléctrica nos ha ayudado un mundo a reducir los costos al mínimo, tener la cerca inmediatamente en tiempo y manejar los animales sin ningún problema. Este es el segundo paño que se para. Y esa bosta, fíjense, ahí está. Los escarabajos incorporando ya la bosta en el suelo. Y eso estaba, y para que sepan que somos ganaderos agricultores, eso fue eso fue en julio, 1 de julio. Excelente. Bueno, ¿qué les puedo decir? Súper contento. Miren las vacas pastoreando el potrero, lleno de cultivo de servicio. En este caso es un pasto rusticiensis, ¿ok? Que es en donde sembramos maíz el año pasado. Y bueno, los animales vienen comiendo, vienen distribuyendo las bostas. Y por supuesto, como tenemos una alta densidad, la distribución de las bostas es bastante adecuada. ¿Qué densidad tenemos ahorita? Alrededor de 50 unidades animal por hectárea. Esa es la densidad. Esa es la densidad. Y bueno, es un potrero de 6 hectáreas que se divide en 4. Hectárea .5 y aquí hay más de 60 animales ahorita. Más de 60 animales. Perfecto, ¿qué les parece? Interesante. Los 5 principios de regeneración aquí. No disturbamos. Suelo completamente protegido. No se ve suelo. Está lleno de mantillo protegido. Plantas verdes haciendo fotosíntesis. Múltiples especies de plantas. Miren, aquí tenemos unas leguminosas naturales. Desmodium, miren. Desmodium. Interesante. Otras gramíneas, por supuesto, predomina la rusticiensis. Y el quinto, esos señoritas que están allá. Los 5 principios que hablamos al principio, ahí representados. Pero como buenos ganaderos, el 14 de julio, domingo, a las 5 de la tarde, nos metieron candela ahí. ¿Quién? ¿Cómo llegó los vecinos? En el bosque, asumimos que no fue de la calle, fue desde el bosque, asumimos que alguien estaba buscando miel
y prendió para los panales y se vino. A Dios gracias, eso estaba así, y aunque tenía mucho mantillo, el camino fue muy lento porque teníamos 2 personas en la finca a las 5 de la tarde. Yo traté de echar gasolina rápido, había que hacer cola, pero Dios gracias a los vecinos, los oropesas, el equipo vino, nos ayudó, y de las 24 hectáreas se nos quemaron 18, no se nos ha podido quemar toda la finca completa, ¿no? Porque está diseñado para el momento más crítico, ¿no? Pero sufrimos lo mismo que todos sufrimos, pero el experimento lo tenemos porque tenemos otros potreros en ese proceso, que estamos pastoreando ahorita de 8 hectáreas para el lunes rolear, esperar que rebrote, quemarlo, y para el 14 o el 21 de septiembre estamos haciendo un experimento muy bonito con el equipo Agrinova, su híbrido estrella, el equipo de ANAC con su híbrido estrella y los de CAL con su híbrido estrella y otra semilla nacional, y vamos a evaluar unos biológicos, ¿ok? Y por supuesto y vamos a utilizar el rolo de Stara, que está aquí, de Maquivenca, que ya es nuestro, fiado, no, nada. Entonces, bueno, los cultivos de servicio no es más que como una navaja suiza, tiene de todo. Reduce la compactación del suelo, suministra nitrógeno si tienes leguminosas, potencia los insectos benéficos y polinizadores, controla maleza, mejora infiltración, acumula materia orgánica, recupera nitrógeno, fósforo y potasio, previene erosión, incrementa el retorno económico porque incrementamos los rendimientos y mejora la salud del suelo. Entonces, eso es un común denominador que ya todos tenemos que tener en la cabeza, así tengamos ganadería. Pues nosotros estamos, como son cultivos, monocultivos, porque si nada más tengo Guinea Mombasa, nada más tengo Guinea Mombasa. Pero en la Guinea Mombasa ya hemos regado sorgo forrajero, lo hemos roleado y ha crecido el sorgo con la guinea, y ahorita le estamos metiendo otras cosas, y las ganancias de peso en esos cultivos múltiples es muchísimo mayor que en los otros. Entonces, y la recuperación del suelo es mayor. Recuérdense que vamos en el semiario. Yo le confieso que estaba un poco desmotivado, no te vayas, Ana, que ya vas a hablar. Ahorita, en este periodo que fuimos ahí a ver al señor sembrando, después fui a estar en casa de Rey Archuleta en Missouri, y viendo los análisis decía, cuy, yo pensé, para el cambio que estamos viendo en la finca, que ya se pone todo verde todo el año, que no se seca, si haya 9 meses de sequía, que ya este año, a pesar que pastoreamos en sequía, el pasto volvía a crecer, que eso no lo habíamos visto nunca, rebrota, ¿ok? Wow, vi que acumulamos escasamente en estos 3 años no más de 0.8% de materia orgánica. Yo pensé que habíamos acumulado 1 y pico. Me dice, mira, el promedio en el trópico ni siquiera se ha evaluado, pero haber pasado de 0.8 a 1.6, incrementaste del 100% en 3 años. Eso es impresionante. Y me dice, y aunque no creas que es mucha materia orgánica, imagínate qué va a pasar en la medida, porque esto es como una curva exponencial. ¿Qué significa esto? Las curvas exponenciales no es que hacen así, es que al principio van así, y empiezan a levantar un poquito y después se disparan. Y ya estás viendo todos esos cambios favorables en tu unidad de producción y te está dando rentabilidad más que nunca. Imagínate cuando pique hacia arriba cómo vas a hacer, porque ya lo palpable lo estás midiendo. Entonces no te desanimes, pues yo pensaba que... ¿Por qué pensaba diferente? Porque hemos hecho análisis en Venezuela y no pegamos una. Nos dieron unos porcentajes y cuando mandamos la muestra al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que nos permitieron mandar las muestras vivas, que lo pueden hacer desde aquí. Nosotros tenemos un permiso de cuarentena que pasan las muestras vivas allá. Resulta que lo que teníamos era 1.6 y no 3.1 como nos habían dicho aquí. Ok, entonces, eso es uno de los detalles que tenemos aquí. Entonces, ahorita, habiendo hablado de eso, de los análisis de suelo, Ana brevemente nos va a explicar lo que ella es la encargada de los análisis de suelo acá, de enviarlos afuera. Y bueno, todo tuyo, Ana. Ana es ingeniero agrónomo, hizo su pasantía acá y ahorita es miembro del equipo de hace más de 1 año y pico, 2 años. Sí, 2 años, exacto. Bueno, muy buenos días. No sé si me oyen allá atrás. ¿Me oyen? Sí, bueno. Como dijo el doctor Andrés,
Hoy tengo la oportunidad de hablarles acerca de un análisis de suelo que tiene como nombre la prueba de la salud del suelo de Hane. ¿Y por qué Hane? Bueno, porque es la persona quien lo elaboró, quien lo diseñó, que tiene como nombre Rick Hane. Esta fue elaborada en la década de los 90 en Estados Unidos, específicamente en Texas. Como dijo el doctor Andrés, voy a ser un poco breve por el tema de tiempo. Y bueno, ahora bien, ustedes como productores y yo que no soy productora, en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado sobre análisis de suelos, hemos escuchado diferentes filosofías y bueno, no estoy acá para decir que esos análisis de suelos no funcionan. Estoy acá para decirles que la prueba de Hane tiene una perspectiva diferente. ¿Por qué? Bueno, porque evalúa indicadores que no lo hacen otras pruebas, como por ejemplo la fertilidad del suelo, la respiración del suelo, el nitrógeno y el carbono orgánico extraíble en agua y adicionalmente la relación entre ellos. Ok. Cuando hablo de fertilidad, para detallar un poco más en qué consiste cada uno de estos indicadores, cuando hablamos de la fertilidad del suelo, nos estamos refiriendo a esos macros y micronutrientes y que lo hace esta prueba y los coloca o nos da los resultados y nos da los resultados más precisos. ¿Por qué? Bueno, porque esta prueba imita la naturaleza a nivel de laboratorio. Y ustedes se dirán, ¿cómo así? Bueno, porque utiliza un extracto llamado H3A que este extracto contiene los siguientes ácidos, como el ácido cítrico, el ácido oxálico y el ácido acético. Estos ácidos son producidos por las plantas de manera natural, lo producen las plantas. Entonces, estos ácidos son fijados a través de las raíces y luego los microorganismos que hablaba el doctor Andrés lo hacen disponibles para las plantas, para que lo pueda absorber. Y eso lo hace la prueba de Hane. Y como vemos, la importancia que ejercen los microorganismos, es por ello donde radica la importancia de evaluar lo que es la respiración del suelo. Y ustedes dirán, ¿por qué respiración del suelo? No es, no es el suelo, porque el suelo no tiene vida. Lo que evalúa es la respiración de los microorganismos. Que en este caso, la finalidad es saber cuál es el potencial de microorganismos que están allí presentes. Y esto, que están allí presentes. Ahora, sabemos que hay factores que lo afectan. ¿Cuáles son? Las altas temperaturas, cuando hay suelos descubiertos. Adicionalmente, lo afecta los suelos cuando tienen muchas sales, cuando el pH está muy alto. Esos son factores que afectan a esa respiración, a esos microorganismos. No digo que lo matan, simplemente afectan y ellos están ahí y se quedan neutros, por decirlo de esa forma. Entonces, ya conocemos cuáles son los factores que lo afectan. Ahora, hay condiciones e indicadores que lo ayudan y que impulsa ese sistema microbiano. Y es allí donde se evalúa lo que es el carbono y el nitrógeno orgánico extraíble en agua y la relación. Entonces, para conocer más a detalle, cuando hablamos de materia orgánica, nos estamos refiriendo al carbono, también es llamado carbono orgánico. Este carbono orgánico o esta materia orgánica tiene muchas funciones y lo conocemos, pero a nivel microbianamente, ella cumple la función como si fuese una casa, es decir, allí habitan los microorganismos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que entre mayor sea el porcentaje de materia orgánica, mayor cantidad de microorganismos puede estar allí presente, siempre y cuando no haya esos factores que lo afectan. Ahora, como ven en la imagen, está la materia orgánica como tal, como el panorama general, y está una parte, como lo pueden ver acá, que es el carbono orgánico extraíble en agua. ¿Y qué es eso? Bueno, no es más que es medir la cantidad en pequeña proporción, que es lo que indica la calidad y el alimento.
¿Cómo así el alimento? Bueno, porque este da la energía para impulsar ese sistema microbiano. Los microorganismos tienen alimento y ellos son seres vivos, así como nosotros somos seres vivos que nosotros utilizamos que nosotros nos alimentamos y no solamente nos alimentamos de carbohidratos, no, necesitamos proteínas, necesitamos vitaminas para funcionar bien. Entonces, así mismo ocurre con ellos. Ellos necesitan de que haya un equilibrio de esos alimentos que, como pudimos ver, el carbono da la energía y el nitrógeno da la proteína. Entonces, debe haber una relación o un equilibrio, un balance. Este balance es ideal entre 10 a 1 a 12 a 1. Ese es el balance. Y finalmente, para darle el resumen como tal, esta prueba es como nosotros cuando vamos al médico y estamos enfermos. Nos hacemos un examen, nos dicen cuál es nuestra condición de salud, así mismo sucede con esto. Da un resumen general de todos los indicadores que mostré y nos arroja un valor que es llamado salud del suelo. Este valor va de 1 a 50. No hay una respuesta específica para decir cuál es el valor como tal, cuál es el mejor, pero se sabe que el número más exacto o el punto de partida es 7. ¿Por qué 7? Bueno, porque es allí donde comenzamos a ver cosas buenas en nuestros suelos. Buenísimo, buenísimo. Y mira, y esto que dijo Ana es tan importante que lo vamos, no te me vayas, que lo vamos a resumir en un análisis de suelo aquí hecho por los dos sistemas. Como dijo Ana, una de las cosas son los nutrientes disponibles de la raíz. El método convencional, que es el método de Olson, que es el que se usa históricamente acá, usa ácido nítrico. El ácido nítrico en la naturaleza no se consigue. Por eso Rick Haynes, del USDA, del Agricultural Research Service, que estaba en Texas, fue el que lo diseñó. Dijo, bueno, ¿por qué voy a disolver con ácido nítrico cuando las plantas exudan ácido oxálico, cítrico y málico? Déjame usar eso a ver qué es lo que la raíz va a disolver y va a ver. ¿Ok? Y lo otro, como bien Ana lo dijo, es toda esa disponibilidad de nutrientes si existe el ciclo de nutrientes. Y el ciclo de nutrientes existe si existe la actividad microbiana. Y eso es lo que mide la respiración. Entonces, fíjense, nosotros aquí aquí hay laboratorios muy serios de suelo, como el del grupo de Innova Wipe, y que lo vamos a seguir usando. ¿Dónde está la gente de Wipe? Allá está el cumpleañero. Ok, pero fíjense, nosotros hicimos aquí el análisis de suelo y estos son los dos sitios, Leucaena la Ensenada y Ensenada la Bermuda, son los dos. Y miren, nos dio, en materia orgánica nos dio 5.1 y 4.5. Materia orgánica. Yo dije, ¿qué dijimos nosotros? La estamos pegando de jonrón. Lo demás era nutrientes, fósforo, en fósforo había que echar fósforo, en potasio había que echar potasio y en nitrógeno había que añadirlo todo. Eso era básicamente lo que nos daba pH y eso es lo que dan los cultivos. Mandamos el mismo análisis para afuera. Y bueno, dijo, bueno, no tienes tanto, tienes 3.4, sigue siendo bastante, ¿no? Y por supuesto, cuando nos llegó ese poco de cosas, pregúntame si sabíamos interpretarlo. No, estábamos raspados, ya sabemos, a Dios gracias, para ayudarlos a ustedes también. Pero nos conectamos con Estados Unidos, con Ray Archuleta, Andrés, mi persona y yo, como hoy, con un meeting, pusimos y dice, wow, me impresiona la cantidad de materia orgánica y tus microorganismos no respiran. 24.4. ¿Está Daniel Vanel aquí? Daniel, levántate para que te conozcan. Yo no te conocía, bienvenido. Y ya van a ver por qué lo nombro a él. 24.4. Me dice, wow, tienes muchísima materia orgánica, pero los microorganismos no respiran. No respiran. Quiere decir que todos esos nutrientes que crees que tienes, 252 libras de fósforo por acre, eso es equivalente como a 270 kilos de fósforo por hectárea, eso es una barbaridad. Pues dice, pues olvídate de ese fósforo porque
ellos no te lo van a liberar. Y eso ocurre por 3 situaciones, me dice. Y estábamos conectados los 3. Eso ocurre cuando estás bajo 0 de temperatura, que no es el caso de ustedes. Cuando tienes una lámina de agua, que no es el caso de ustedes. ¿Ustedes tienen problema de salinidad? Dijo, sí, es que lo que tú tienes es un problema de salinidad. Y fíjense, bajo el análisis anterior, nosotros dijimos, tenemos 4 y pico, 5. No, vamos a seguir acumulando materia orgánica, porque mientras más masa amorra. Y los cultivos de servicio que preparamos fue para acumular materia orgánica. Cuando tú incorporas leguminosas en tus cultivos de servicio, tiende a descomponer materia orgánica porque le inyectas nitrógeno. Y no pusimos ningún nitrógeno. Resulta que el análisis nos dice, tienes que tener leguminosa, si no, no vas a reactivar los microorganismos. Para liberar este fósforo que tienes ahí, tienes que usar leguminosa. Íbamos en la ruta contraria a donde veían. Entonces, esto hoy en día nos permite ver, después hicimos también el PLFA, que es el ácido gráfico fosfolipídico, que te mide bacterias y bacterias hongos y también presas depredadores, que son protozoarios contra bacterias. Pero una de las cosas que nos daba era que nos daba disponibilidad de nitrógeno orgánico. Ningún análisis en Venezuela mide nitrógeno orgánico ni fósforo orgánico. Y eso lo hacen con extracciones de agua, como soluble. ¿Ok? Que son lo que dijo Ana, los alimentos. Entonces, todo eso te va incorporando. Y le pedí a Daniel Vanela que se parara porque el análisis de Daniel, que lo tenemos aquí, bueno, no nos va a dar chance porque si no me van a matar aquí, pero ya después lo podemos ver. Estando con Russell Hendrick, viendo los análisis de todos ellos, por supuesto, Daniel tiene, déjeme decirle, un super suelo. El gringo decía, yo nunca me imaginé que en el trópico hubiese suelos así. Y le pedimos al laboratorio que nos diera cuántos nutrientes necesitaba para sacar 7.000 kilos de maíz. Si todo fuera perfecto, si las plantas están ahí, todo eso. Y lo único que tenía que poner era sulfato de potasio, ¿cierto? Era potasio, 50 kilos de potasio, ni nitrógeno. Para que tengan una idea de lo que es esto. La respiración, nosotros es 24.4 partes por millón. La de Daniel supera los 400 partes por millón. O sea, la actividad biológica de ese suelo es impresionante. O sea, que el ciclo de nutrientes está... Y no ha empezado a usar cultivo de servicio. Imagínate cuando empiece a usar cultivo de servicio y vaya haciendo todo. Este suelo es de aquí. Ah, perdón. Este. No, este. El de la Bermuda. El de 445, allá dio 3, no, 3 y pico. Y el que estaba en la leucaena tiene el análisis del suelo, tiene más materia orgánica. No lo pusimos porque íbamos a sembrar el maíz en el otro. ¿Sí me sigue? O sea, muestreamos aquí los dos suelos porque era aquí en Venezuela, estábamos empezando y lo muestreamos y lo mandamos. Pero cuando fuimos a mandar para los Estados Unidos, mandamos el que íbamos a sembrar. La diferencia de precio es muy pequeña. El análisis en Venezuela cuesta entre 70 y 80 dólares. El de Estados Unidos cuesta 55, pero nos cuesta como 55 más ponerlo allá, por DHL. ¿No? Entonces, no mandé el que no iba a sembrar. ¿Sí? Mandé nada más el que íbamos a sembrar. Entonces, lo que quiero decir es que, y tomando la palabra de Daniel, y Daniel me va a decir si es verdad o mentira, yo lo llamé y le dije, me impresiona tu suelo y está pasando esto, vamos a hacer una prueba y creo que lo hicieron con Franklin. Dejaron un pedacito que nada más le pusieron, yo le digo, no me atrevo a sembrar sin nitrógeno, pero pónganle el potasio y el nitrógeno. Pero Daniel me dijo algo y desmiénteme si no es o lo oí mal, me dijo, ya entiendo por qué, indistintamente la cantidad de fórmula completa que yo uso aquí, dilo tú, párate y dilo, que es importante. Párate. ¿Qué has visto tú en tu finca? 100, 200, 300, 400, 500, X. Y cuando aplicas sulfato de potasio, ¿qué has visto? ¿Qué me dijiste?
los rendimientos. Una observación, eso es lo importante, en la finca ustedes son los dueños de su verdad, ¿ok? Porque tienen años y años viendo. Y fíjate, dijo, cuando añado sulfato de potasio me incrementan los rendimientos. Ya entiendo por qué. El análisis lo descifró. Nos dio más herramientas que nos permitía, dígame. Eso es por la chaconera. Y le quería preguntar, en el análisis ¿cómo analizaron la conductividad eléctrica? ¿Cómo afectaba? Usted lo nombró, la salinidad. Aquí la salinidad nos tenía matado. Allá la respiración no la afecta. O sea, la microbiota es capaz de sobrepasar cualquier deficiencia que hemos visto. Por eso cuando hablamos de las relaciones de los nutrientes, cuando se absorbe o no, si uno está en mayor, el otro está en menor, no se absorbe. El problema del magnesio con el potasio y eso es cuando no está la microbiota. Cuando está la microbiota el comportamiento es diferente. Entonces tenemos que tener mosca. Eso sí, el 95% de los suelos en Venezuela hoy en día, bajo la manera como se hacen, se comportan bajo lo convencional. Entonces esos análisis no es que hay que desecharlos, porque todos están sembrando en hidropónico. Básicamente, pues. Dime. Un comentario acerca de la finca de Daniel. Usted decía que no usa cultivo de cobertura, pero el tema del barbecho que tú ves ahí, a mí fue impresionante después que estuvimos una vez. Hay una diversidad de especies muy interesante. Qué bueno. Siempre queda algún residuo de frijol de la cosecha anterior. Cuando veíamos los lotes que íbamos a sembrar, antes de hacer la siembra ya había de todo. Y revisábamos los sistemas radiculares profundos, frijol, naturalito, sin hacerle nada, con buena modulación activa. Buenísimo. Había los módulos y estaban activos. Entonces, a lo mejor no tiene un cultivo de servicio como tal, que él lo haya programado, pero sí tiene un buen barbecho. Las especies que tiene ahí le aportan muchísimo. Es así. Y por eso dije, imagínate cuando empieza a hacer los cultivos de servicio. Y déjeme decirle, de las 9, se hicieron 9, ¿verdad? 9, los suelos que analizamos son espectaculares. Lo que pasa es que el tuyo era sobresaliente. Pero en Guárico teníamos unos suelos, el de Giorgio es espectacular. Entonces, Materia orgánica bloqueada ahí, que no mueve. Bueno, tú me ibas a hacer una pregunta. Dígame. La metodología para tomar la muestra es similar a la Es similar, que acá, sí. y ustedes prestan el servicio para mandar. Sí, ajá. Es importante saberlo. Muy buena. El sistema de muestreo es similar. Se usan por lo menos 16 submuestras. ¿Ok? Las metes en un tobo, las meneas y de ahí saca medio kilo y lo mandas para acá. Una vez que lo saques, no lo pongas en el sol. No lo mezcles en el cajón en donde está toda la gasolina y el gasoil que transportaste, porque vas a medir cosas vivas. Y el envío se va a hacer este mes, para que aprovechen, la última semana de agosto. O sea, las muestras tienen que estar aquí. Si eso es 29-30, tienen que estar el viernes 23. El viernes 23 tienen que estar las muestras aquí, para que sepan. ¿Oyeron? Para poderla enviar, nosotros estamos enviando la nuestra ahorita para hacer. En el caso de los que generamos ganadería y queremos también en todo esto del mejoramiento de los suelos, Ajá. de los microambientes y todo esto, ¿qué tan verdad es el tema de la ivermectina en contra de esto? Muy buena la pregunta. Es verdad, la ivermectina aniquila las larvas de los escarabados estercoleros. Nos preguntan si usamos ivermectina en la finca. Claro que la uso, por supuesto que la usamos. De manera individual y ocasionalmente. Tenemos hasta la fecha 2 años y medio que no aplicamos ningún desparasitante. Ya te voy a dar la palabra, cumpleañero. Pero hace 2 años y medio la aplicamos masivamente en todo el rebaño, porque teníamos un ataque de garrapata y no lo podíamos quitar encima. Y Arturo y yo evaluamos los cocos o los animales. Los animales, dale, rácate. Bajamos y desaparecieron los cocos como por un mes. Porque lo que hace es que este bendito coco, lo que pone son 20 huevos durante su ciclo de vida. Entonces, si tú lo golpeas una vez, no tiene tanto problema. La naturaleza aguanta estrés agudo, lo que no aguanta es el estrés crónico. ¿Qué significa eso? Tú te puedes comer una hamburguesa en McDonald's hoy y no te pasa nada, pero si tú todas las noches
te comes una hamburguesa de McDonald's, te vas a morir de un infarto. Entonces, así es la naturaleza. Tú le puedes dar un golpe hoy y no pasa nada. Pero si le golpeas sistemáticamente, que es el fenómeno crónico, lo liquidas. Dime, Andrés. Es importante también recalcar, profesor, que la ivermectina después del 3.15% también afecta a las lombrices de tierra. Claro. Nosotros hemos tenido afectaciones en los canteros de la horticultura con estiércol. Y duran hasta 6-7 meses la molécula en la boca. Wow. Eso es cuando se trabaja con los productores de la zona, se les recomienda el uso de moxidectina o doramectina, ¿verdad? Para que no haya afectaciones. Pero si lo hace un cantero, también lo hace en suelo. Buenísimo. Entonces, le vamos a dar el paso al profesor Arturo.